Atardece, que no es poco. Vamos a ampliar el tema con la doctora Andrea Pochac, que es integrante del CELS. Federico Corbieri y Pablo García la saludan. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, la noticia obviamente es una noticia que se adelantó un año antes a propósito del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Eduardo Kimmel, ¿no? Exactamente. Esto ocurrió en mayo de 2008 y obliga al Estado argentino a reformar la legislación vigente actual por esta situación de persecución, en el caso principalmente de quienes se dedican a la actividad periodística y ejercen lo que dentro de su oficio puede estar siempre al límite de violar la libertad de expresión, ¿no? En una legislación que no es poco clara, ¿no? ¿Cuáles son las características del nuevo proyecto? Bueno, el CELS elaboró una propuesta para que los legisladores modifiquen el Código Penal y el Código Civil en materia de calumnias e injurias, básicamente para que las expresiones referidas a asuntos de interés público queden por afuera de la posibilidad de persecución penal y en esos casos incluso también se limiten las posibilidades de reparación económica, teniendo en cuenta que lo que está en juego es, como ha dicho la Corte Interamericana en el caso Kimmel y lo ha dicho en repetidas oportunidades la Corte Suprema, lo que está en juego en estos casos es la libertad de expresión. La propuesta del CELS apunta entonces a modificar, por ejemplo, el artículo 109 y 111 del Código Penal para establecer con claridad que en los casos referidos a asuntos de interés público, las expresiones referidas a asuntos de interés público no podrán ser consideradas delito. O sea, aun cuando alguna persona sienta lesionado su honor, estas expresiones vinculadas a asuntos de interés público no podrán considerarse delito. Y también a modificar la legislación civil para que en estos casos, cuando se promuevan demandas civiles por supuestas lesiones al honor, el juez al momento de resolver la reparación tenga en cuenta la libertad de expresión y no fije indemnizaciones exorbitantes que también funcionan en muchas oportunidades como mecanismos de censura. Bien, ¿qué pasa o qué ha pasado desde el momento en que la Corte Interamericana obligó al Estado argentino en un plazo que no definió pero que sea razonable con los juicios actuales sobre calumnias e injurias? ¿Qué está pasando con estos juicios que han quedado perdidos en el medio de esta legislación que tiene que modificarse? Bueno, han habido algunos pronunciamientos bastante novedosos, pronunciamientos judiciales en estos casos abiertos, bastante novedosos, que han establecido que, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso de Eduardo Kimmel, que obligó a Argentina a modificar la legislación porque consideró que los tipos penales vigentes en Argentina son contrarios a la Convención Americana, hubo algunos pronunciamientos judiciales que establecieron que la inconstitucionalidad, algunos dijeron la anticonvencionalidad de esos tipos penales y por lo tanto absolvieron a los periodistas o a los imputados de esos delitos. Y en el caso de que haya algún tipo de fallo desfavorable, una vez que se reforme la norma, siempre se puede apelar a la norma menos sancionatoria, más benigna. Y bueno, nosotros entendemos que sí. Lo cierto es que no han habido muchos pronunciamientos contrarios a la libertad de expresión, contrarios a periodistas en estos últimos tiempos. Afortunadamente la jurisprudencia argentina ha sido bastante, en los últimos tiempos, bastante respetuosa de la libertad de expresión y ha buscado distintas alternativas para evitar las condenas, ¿no? Lo que nosotros decimos es que mientras sigan existiendo los tipos penales, sigue existiendo el riesgo. Mientras sigan existiendo los tipos penales tal cual están hasta ahora, las personas son sometidas a procesos penales simplemente por decir cosas que piensan o por difundir alguna información de interés público, y esta mera persecución penal, el hecho de estar sometido a un proceso penal ya de por sí es contrario a la libertad de expresión. Por eso es que proponemos la modificación de los tipos penales, pero es cierto que digamos, hasta que esto no ocurra pueden todavía existir algunos procesos penales. ¿Y quién determina qué cosa es de interés público y qué no?
Mira, la Corte Suprema, en un fallo reciente, el caso Patitó contra la Nación, ha establecido qué significa asunto de interés público, ha dicho que son aquellas expresiones, sean opiniones o sean información, vinculadas a actos o hechos sobre personalidades públicas, sobre funcionarios públicos, o sobre personas privadas que voluntariamente se han sometido al escrutinio público, que involucran también el derecho a la información de la sociedad. O sea, tiene que existir alguna vinculación entre lo que uno está expresando, un periodista o cualquier otro ciudadano está expresando sobre alguna persona, sobre algún hecho en particular, y el derecho de la gente a recibir esa información o esa opinión. Hay una definición lo más concreta posible en estos temas que lo ha establecido la Corte Suprema en el caso Patitó. No es solo una cuestión referida a funcionarios públicos, no es solo una cuestión referida a la labor del periodista, ¿no? Hay una vinculación entre lo que se dice, por quién lo dice, sobre quién se trata, y una vinculación de la gente de la sociedad que tiene derecho a recibir esa información o esa opinión, ese comentario. Bien, esto bueno viene atado seguramente al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también al Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Otro artículo. Hay un choque, ¿no? Una posibilidad de interpretaciones entre el artículo 13 que continúa ratificando, ¿no? Digo, del Pacto de San José de Costa Rica, la libertad de opinión y de expresión, y el otro artículo conflictivo quizás para quienes se dedican a la actividad periodística, que es el artículo 11, donde se protege la honra y la dignidad. ¿Cuál es el juego que puede haber en la interpretación de estos dos artículos frente a situaciones de estas características? Bueno, para nosotros el derecho a la honra, al honor, como se le dice en nuestro país, es un derecho importante a preservar. Lo que entendemos es que el derecho penal no es la vía idónea para preservarlo, ¿no? No consideramos que al derogar estos delitos para los casos de expresiones de interés público estamos dejando al libre arbitrio, ¿no?, la posibilidad de deshonrar a una persona o de generar una campaña de desprestigio y damos riendas sueltas a esto, sino que existen otros mecanismos de reparación que no pongan en juego la libertad de expresión, porque son menos lesivos de la libertad de expresión. Por ejemplo, el ejercicio del derecho a réplica, que en nuestro país no está todavía legislado. ¿Por qué es la vía penal la vía idónea para reparar el honor lesionado? ¿Por qué es la reparación pecuniaria exorbitante la vía idónea para reparar el honor lesionado? Entonces me parece que justamente porque está en juego el derecho a la libertad de expresión, hay otro derecho humano en juego, que en este caso que es la libertad de expresión, deberían explorarse otras alternativas para reparar el derecho al honor. Bien. Entonces, por ejemplo, Elisa Carrió ya no le va a poder hacer más juicio a un Aníbal Fernández que dice que no le llega agua al tanque, por ejemplo, ¿no? No, definitivamente, ni Elisa Carrió a Aníbal Fernández, ni Aníbal Fernández a Elisa Carrió, no, por supuesto, se deberían proteger las expresiones vinculadas a sindicalistas, las expresiones vinculadas a empresarios relevantes, las expresiones que provengan de periodistas, las expresiones que provengan de candidatos. Lo que se trata es de proteger expresiones vinculadas a asuntos de interés público, incluso cuando sean calificativos, incluso hasta cuando sean insultos, ¿no? Muchas veces, y esto lo ha establecido la Corte Interamericana, en el fragor de un debate público hay intensidad en el debate público que también es importante preservar, y el derecho penal debe estar exento de este tipo de cuestiones. ¿Es necesario una ley o era más fácil lograrlo vía un trámite administrativo de reforma de los códigos de procedimientos? No entiendo, los códigos de procedimientos son también reformas legales. Sí, pero ¿es necesario hacerlo por una vía de promulgación de una nueva ley o se puede hacer algún tipo de reforma en los códigos procedimentales, tanto penal como en el Código Civil, para implementar estos cambios? Hay que pasar por el Congreso. Modificar el Código Penal, sí. No es una cuestión del Código Procesal Penal ni del Código Procesal Civil, es una cuestión del Código Penal y del Código Civil, de los códigos de fondos, de cómo están regulados en nuestro ordenamiento los delitos de calumnias e injurias y cómo están regulados en nuestro ordenamiento los
los daños, ¿no? El derecho a daños, porque en estos casos, digo, muchas veces se habla de la despenalización de las calumnias e injurias en el caso de expresión de interés público y nosotros abogamos, incluso por una despenalización absoluta de las calumnias e injurias, eso sería lo ideal desde el punto de vista del derecho penal mínimo. Pero muchas veces se habla solo de despenalización y muchas veces lo que ocurre es que no se recurre a la vía penal sino a la vía civil y a veces es incluso peor el riesgo que sufre un periodista, por ejemplo, el riesgo de sufrir sanciones civiles exorbitantes es aún peor que la posibilidad de ser sometido a un proceso penal.